Bienvenidos a esta conferencia coloquio Modelos de organización del sistema de salud, respuestas ante el reto de la eficiencia. Contamos que lógicamente patrocina el Club Hertech, la Universidad Pública de Navarra y nuestros patrocinadores habituales, Philips, Roche, Medtronic y Madrid Network. Si les parece, sin más preámbulo, vamos a empezar a escuchar a nuestros ponentes, que son teóricamente 4, en la práctica 3, pero no perdemos la esperanza de acabar siendo todos. Afortunadamente el que nos falta está destinado a hablar en último lugar, tiene más tiempo a llegar. En primer lugar, vamos a escuchar a José Antonio Valverde. José Antonio es médico, es investigador y médico coordinador del 061 en la empresa pública de emergencias sanitarias de Andalucía. Fue director del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad hasta agosto de 2011. Antes fue investigador del Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea, de 2006 a 2009, asesor del Gabinete de la Consejera de Salud de 2004 a 2006, director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía de 2000 a 2004, es también máster en Medicina Prehospitalaria por la Universidad de Sevilla de 1993 y experto en salud del Parlamento Europeo de 2005 a 2006. Actualmente trabaja en la aplicación de TICS al sistema de emergencias y coordina el estudio sobre la eficiencia del Sistema Nacional de Salud para nuestro Club Hertech. Antonio. Gracias. Lo primero es que ya sé que tengo que dar solo 2 líneas, no pasarle todo el biopic para que elijan. Te lo agradezco. Bueno, espero no aburrirles. Mi labor es hacer una introducción muy rápida sobre lo que a continuación los otros ponentes van a desarrollar con mucha más profundidad. Yo quiero primero hablar de lo que es el Sistema Nacional de Salud en comparación con otros países de Europa, con los países de nuestro entorno y cómo nos sitúa. En una segunda fase, contarles qué es lo que estamos haciendo desde la asociación para investigar el reto de la eficiencia en el sistema. Y finalmente, un repaso a las últimas tendencias en blogs y en redes sociales de lo que se está moviendo a nivel americano, a nivel europeo y cuáles son las cuestiones más candentes en la actualidad. ¿Te importa? Está abierta. Bien. Muy rápidamente. El Sistema Nacional de Salud Español o el Sistema de Salud Español está muy bien situado. Está muy bien situado a nivel europeo y es una referencia para la Organización Mundial de la Salud cuando quieren hablar precisamente de la eficacia. ¿Por qué? Porque con pocos recursos obtiene unos resultados de salud muy buenos. Esto no lo digo simplemente como una reflexión ni como comentarios. Me gustaría enseñarles algunos datos. Aquí tienen, por ejemplo, lo que es la expectativa de años de vida y de años de vida saludable por género del último informe localizado de la OCDE, que hace referencia a datos 2005-2007. Sitúa a España en un tercer lugar, pero prácticamente comparable con unos países de nuestro entorno, como Italia. Es decir, no estamos ni mucho menos ni a la cola ni en la mitad. Pero además, respecto a mortalidad, tampoco. Y esto creo que hay que, cuando hablamos de nuestro sistema, de los resultados que obtiene, debemos reflejarlo así. Estas estadísticas que son de la OCDE, del informe del 2010 Health at a Glance, Salud de un vistazo, corresponden también con los últimos informes publicados por el Observatorio de Políticas y de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud Europa. Si vemos un caso, por ejemplo, el de la mortalidad por cardiopatía isquémica y AVC, nos situamos también en la cabeza. Nos situamos en AVC a unos niveles que son los de Alemania, los de Francia. Es decir, respecto a eso, nuestros resultados son muy buenos, pero lo que invertimos, y lo vamos a ver más adelante, es mucho menos. Ahí está el gasto público y privado.
no solo el gasto público. Por eso Europa, la Organización Mundial de la Salud, lo pone como uno de los ejemplos. Es decir, estamos hablando de un sistema nacional de salud, de un sistema de salud en este estado de las autonomías, que está funcionando bastante bien respecto a los de nuestro entorno, que invierten mucho más dinero. Miren el gasto en farmacia. Esto sí lo sabemos. Estamos también muy arriba en el gasto en farmacia, respecto al porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto. Angioplastas coronarias, alta tecnología aplicada, inmediata, continuidad de cuidados. Esto es lo que significa esta transparencia. Tenemos unos datos también que son muy buenos si los comparamos con los países y por encima de la media europea. De la media europea de los 16, quiero recordar. Pero también nos tiene que hacer pensar algunos datos de lo que son los crónicos y de los pacientes que sobreviven, gracias a Dios, mucho tiempo en este país. Las estadísticas de demencia, por ejemplo, nos sitúan también como los países de nuestro entorno, que vamos a tener una mucha más alta prevalencia. Bueno, después de contarles esto, cuando la asociación hace 6 meses se planteó hablar sobre la eficacia del sistema, el reto de la eficiencia, perdón, no la eficacia, la eficiencia en el sistema de salud, era un debate abierto, sigue siendo un debate, pero lo ha sido los últimos 20 años también. ¿Desde qué 3 puntos de vista lo queremos tratar? Queremos analizarlo. Por un lado, desde los modelos. ¿Cuáles son los modelos que hay en nuestro entorno de sistemas de salud que nos pueden permitir ver cuáles son las mejores prácticas y cuáles son las que podríamos aplicar aquí? ¿Qué otras cosas están haciendo otros países y qué éxito están obteniendo? De esto nos hablarán mañana con más detalle de los primeros resultados. Por otro lado, existen otros modelos que están surgiendo y que se van desarrollando poco a poco en paralelo al mantenimiento del sistema basado en los hospitales, pero que produce una descentralización respecto al edificio del hospital que antes hemos conocido. Finalmente, tenemos una tercera parte que son las tecnologías. Tecnologías que se pueden utilizar como arma arrojadiza en un sentido u otro. Porque si bien es cierto que la alta tecnología y la tecnología en salud representa un alto gasto y es una parte importante de los incrementos que hacemos anualmente, también es que utilizadas como herramienta de cambio nos pueden permitir hacer reformas que lleven a una mejor eficacia del sistema, a una mayor eficacia. Siendo muy breve, yo creo que no me estoy pasando, sí quería hacer algunos comentarios sobre lo que ahora mismo los blogueros, las redes sociales, la salud 2.0, que es mucho más rápida que los debates incluso, está comentando a nivel de estos aspectos. Por ejemplo, en Estados Unidos se están preguntando ahora mismo por qué 1/3 de los hospitales de los que existen ahora mismo cerrarán en el 2020. Cuando se hacen la pregunta, están planteando detrás a esos gerentes de hospitales, a los que no van a ser capaces de mantenerse en el marketplace, se han tenido en cuenta la digitalización, se han tenido en cuenta la transparencia de resultados, se han tenido en cuenta que el consumidor americano utiliza la red y compara los resultados de los hospitales, los costes, la distancia, si está disponible para atenderle inmediatamente o no. Esto es algo que ya se lo plantean directamente al gerente. ¿Qué alianzas ha hecho usted con atención primaria para que pueda dar una continuidad de cuidados al paciente? El paciente va a querer que le atiendan en su casa. Los hospitales estadounidenses son el sitio más inseguro. Es el mejor sitio para morir en Estados Unidos. 1 de cada 370 ingresados en un hospital muere por un error médico. Este tipo de cosas, la gente y la transparencia del sistema cada vez van a salir más a la luz y se plantean en la red social. Yo les dejo con esas preguntas, también con la pregunta de... había en otro blog, decían, las 10 preguntas que se tiene que hacer un gerente, y sería muy interesante que todos nos las planteáramos, para hacer que su hospital pueda sobrevivir a la crisis. Muchas gracias. Creo que ahora el debate y las ponencias restantes son las que tienen que abrir el fuego. Gracias.
Gracias, José Antonio. Bueno, continuamos según el programa con la ponencia de don Luis Carretero. Luis Carretero es director gerente del SESCAM, es economista y ha sido gerente en diversos hospitales, Virgen de las Nieves, Costa del Sol, Alcorcón, Son Espases, etc. Y ha tenido la habilidad, que hemos tenido también otros, de estar en el sitio más inconveniente en el momento más inoportuno. Así que lo escuchamos. Venga, gracias. Voy a ver si me pongo un cacharrito de estos. Si me prestáis otro aquí. Aunque hablemos de muchas cosas. Fijaros, como de partida podemos pensar un poco por qué estamos donde estamos. Si analizamos lo que ha pasado en estos últimos años, pues podemos ver que hemos tenido una época desde las transferencias, o desde un poco antes de las transferencias, desde el año 2000 hasta el año 2005, 2006, donde nuestro sistema sanitario ha estado creciendo muchas veces en magnitudes de 2 dígitos. Hemos estado creciendo a niveles muy altos en cuanto a gasto, pero no pasaba nada, porque el PIB y el PIB nominal iban creciendo también mucho y parecía que era algo que podíamos soportar. Parecía que no pasaba nada y hemos vivido una época en la que probablemente se ha deteriorado a nivel de toda España el nivel de gestión sanitaria que tenía nuestro Sistema Nacional de Salud. Y han pasado cosas como estas, por ejemplo. En datos Castilla-La Mancha, pues hemos hecho aumentos retributivos, pues por ejemplo, en médicos de atención especializada del 80% en 4 años. Hemos subido el salario de nuestros médicos en un 80% en atención especializada, en un 80% en atención primaria, también en enfermería un 84%, un 57% en el resto de personal. El gasto sanitario, y eso lo podíamos extrapolar a cualquier comunidad autónoma, pues fijaros como en el momento de las transferencias el gasto sanitario en Castilla-La Mancha era el presupuesto SESCAM de 1.400 millones de euros, en el año 2010 era de 3.200 millones de euros. Hemos sido capaces de multiplicar por 2 el gasto sanitario sin que ello suponga pues unas mejoras de la misma magnitud en la atención sanitaria que estamos prestando. Y claro, cuando de pronto llega la crisis económica, pues esos crecimientos del PIB de 2 cifras, pues de pronto se convierten en decrecimientos o en crecimientos muy, muy moderados de nuestro PIB. Fijaros como la cifra azul es cómo va evolucionando el PIB a nivel nacional y la roja cómo evoluciona a nivel de Unión Europea. Y cómo, bueno, pues lo que podía ser sostenible en el año 2004-2005 se nos convierte en un problema grave en estos momentos. ¿Y eso en qué repercute? Pues, en primer lugar, en que cuando aparecen esos crecimientos bajos o negativos, nos encontramos con un incremento del endeudamiento a nivel pues, de cada comunidad autónoma. Si vemos, Castilla-La Mancha es los puntitos estos verdes. ¡Ay, gracias! Perfecto. Vemos el crecimiento de la deuda de Castilla-La Mancha, el crecimiento de la deuda en Andalucía, en la media nacional o en Cataluña, por poner algún ejemplo. Y si tengo los datos a junio de 2011, si hubiéramos seguido, pues estaríamos ya por aquí. Claro, ahora si leemos el periódico vemos la consecuencia de estos problemas. Pues ese crecimiento del endeudamiento nos ha llevado a una situación límite a nivel de toda España. Bueno, y eso es como estamos ahora mismo. No sé si va a pasar. Si miramos el caso de Castilla-La Mancha, todavía un poquito más complicado, porque si vemos en esta línea, la más clarita, el crecimiento del gasto sanitario público en España, pero al menos en el año 2008-2009, por el mismo efecto de la crisis, en la mayoría de las comunidades autónomas se empiezan a tomar medidas de contención del gasto, de reducción, primero de reducción de la pendiente de crecimiento y luego de decrecimiento del gasto. Mientras que Castilla-La Mancha, hasta el año 2010 avanzado, 2011, no empiezan a tomarse medidas, sino incluso se incrementa la pendiente de crecimiento de gasto en plena crisis. Por eso
en Castilla-La Mancha probablemente tengamos un poquito más o un poco más de problemas que en el resto de España. Y si vemos el porcentaje de crecimiento del gasto por comunidades autónomas, pues tenemos el dudoso honor de ser la segunda de mayor crecimiento en los últimos años del gasto sanitario. Bueno, pues esa es la situación, tenemos que salir de ese problema. Básicamente también, como reflexión, tendríamos que pensar si el gasto de sanidad y educación tendría que ser el centro a nivel de recorte o tendría que ser homogéneo con otras líneas de gasto. Pero básicamente la situación actual es de riesgo real de colapso de nuestro sistema sanitario. El día a día de la gestión de un servicio de salud en estos momentos es el día a día de cómo intentar mantener la supervivencia del servicio de salud, de cómo intentar evitar que nuestros proveedores nos corten el suministro o de cómo intentar pagar la nómina de cada mes, porque deja de ser un hecho rutinario el pagar la nómina de cada mes. Y si alguien quiere de verdad cargarse el sistema sanitario público en España, en este momento lo tiene muy fácil. Con no hacer nada en los próximos meses, simplemente hay que dejar que pasen estos meses y ya nos lo hemos cargado. Por eso, o tomamos medidas o hacemos cosas para salir de esta situación, o es muy fácil. Es fácil de destruir ese sistema sanitario del que podemos presumir a nivel de Europa y del mundo, con buenos resultados sanitarios, con niveles de equidad altísimos y con un nivel de servicio realmente del que podemos presumir en todo el mundo. Nosotros, desde Castilla-La Mancha, también en la reflexión decimos, bueno, no solo hay que pensar en el corto plazo, no solo hay que pensar en qué medidas tenemos que tomar a corto plazo, sino reflexionar hacia dónde queremos que evolucione o queremos que evolucione nuestro sistema sanitario para ser viable a medio y largo plazo. Y ahí lo que identificamos es que tenemos un problema, por una parte, de flexibilidad. El sistema sanitario público, con reglas de gestión de administración pública que partieron del siglo XIX para gestionar la policía o los juzgados, probablemente no sea el mejor marco para gestionar organizaciones flexibles como son las organizaciones sanitarias, y además tenemos que ser capaces de transferir riesgos de manera adecuada. Tenemos que ser capaces de conseguir que cada una de nuestras organizaciones sanitarias asuma el riesgo de la gestión y de las decisiones que se toman. De alguna manera, recuperar terreno perdido en el ámbito de la gestión. Por eso nos planteamos un plan de garantía, un plan de cómo hacer viable nuestro sistema sanitario, primero con medidas que tienen que ver con medidas a corto plazo, pero también con medidas a largo plazo, tratando de enfocar los ajustes en medidas que afecten lo menos posible a la calidad, aunque siempre cualquier medida de recorte tiene que ser dolorosa y tiene que tener algún perjudicado, porque hay algún movimiento de dinero que ya no se va a realizar, y, por supuesto, buscando no solo el efecto a corto, sino que la salida de la crisis nos dé un sistema sanitario mejor del que empezamos. Y eso es un poco el escenario en el que hemos planteado nuestro plan de medidas. En lo que sería el esfuerzo en el largo plazo, nosotros nos planteamos, primero, como estrategia, la de potenciar la implicación de los profesionales. Queremos que de salida, después de esta crisis, tener un sistema sanitario que tenga más protagonismo de los profesionales. Tenemos que conseguir que parte de las retribuciones que estamos reduciendo en retribuciones fijas, en retribuciones por peonadas, por guardias, por conceptos que de alguna manera no incentivan la eficiencia, tenemos que ser capaces de volcarla o de pasarla a espacios retributivos que tengan que ver con la incentivación por resultados, y probablemente sea una de las buenas cosas que podemos dejar al sistema sanitario después de la crisis, como recolocar retribución, no tanto reducir, pero ser capaces de recolocar retribución de los profesionales sanitarios de lo fijo a lo variable. Otro cambio organizativo importante que para nosotros es básico para salir bien de la crisis es integrar niveles asistenciales. Hoy en día, como comentaba mi compañero de la mesa, cada vez más tiene más peso el paciente crónico, el paciente pluripatológico en nuestro sistema sanitario. Tenemos que ser capaces de encontrar un espacio organizativo que nos ayude a
a manejar esos pacientes de una manera más efectiva, y ya la división tradicional entre primaria y especializada no tiene ningún sentido desde nuestro punto de vista, ni siquiera la separación entre sanitario y sociosanitario. Estamos integrando la atención primaria y la especializada, y en una segunda fase vamos a integrarla con el espacio sociosanitario. Otro elemento importante, potenciar el carácter de red del sistema sanitario, igual que nos parece que tenemos que potenciar la autonomía de gestión de los centros, que tenemos que potenciar la gestión clínica. Una de nuestras fortalezas en términos de eficiencia es la capacidad del sistema sanitario de compensarse entre sí, de generar carteras de servicios estructuradas, de darle un servicio al paciente global a nivel de comunidad autónoma o a nivel de país y no individual. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de quitar ese afán de extencial y con algunos ejes muy claros. Uno, recuperar productividad. Tenemos que ser capaces de decisiones que se han ido tomando en estos últimos años, probablemente con cierta laxitud, pues vamos a ir reduciendo la jornada, vamos a ir fortaleciendo la garantía cuando una persona se pone enferma para que recupere su salario, vamos a poner una serie de incentivos para que la gente pues, se pueda dejar de hacer guardia sin perder capacidad adquisitiva, ir tratando de ir retrotrayendo decisiones que han afectado muchísimo a nuestra productividad. Y a la vez, decisiones también que de alguna manera han introducido perversiones en el sistema. La más clara, las peonadas. Hemos quitado ya las peonadas desde el 1 de enero. Dimensionamientos inadecuados, pues aprovechar para reducir capacidad asistencial en los momentos en los que no es necesaria y que muchas veces por evitar conflictos se mantenía. Cambiar la estructura de guardia. Cambiar el concepto de que una persona que tiene un contrato eventual es una persona fija que se queda para siempre. Trabajar en los procesos, como ya hemos dicho. En prescripción farmacéutica estamos tomando también medidas de cierto calado. Ahora en estos días está apareciendo el cómo a través del sistema de información. Hemos introducido mecanismos de consejo fuerte a la decisión clínica, que lo que tratan es de orientar al profesional hacia el fármaco más eficiente cuando hay un equivalente terapéutico que tiene evidencia demostrada. Estrategias de central de compras, de revisión, por supuesto, de todas las inversiones, de cambio en laboratorio, en el transporte sanitario y de transferencia de riesgo a los proveedores. Bueno, si os fijáis, un plan de medidas muy ambicioso, con unos porcentajes de cambio del gasto muy importantes, y lo que supone, evidentemente, también es un nivel de conflicto alto mientras se está aplicando. Bueno, lo único que podemos es, primero, explicarlo lo más posible a los profesionales. Se están produciendo bajadas retributivas muy importantes, hemos bajado el precio de la guardia, hemos quitado las peonadas, hemos quitado muchos complementos que estaban dentro del sistema, hemos subido la jornada, pero la subida de jornada queremos que sirva para compensar la ausencia de peonadas. Todas esas medidas tienen que generar conflictos y no hay otro remedio que explicarlas y que tratar de que los profesionales de alguna manera sean capaces de entender la necesidad de las medidas. Hasta ahora, bueno, pues no estamos teniendo excesiva resistencia a la hora de la aplicación, pero seguramente las tendremos porque todavía nos quedan muchas medidas por tomar, porque el camino para adecuar la realidad del sistema o del gasto sanitario a la realidad de la crisis en la que estamos, pues realmente no es fácil y supone un esfuerzo de comunicación muy grande, un esfuerzo de arrimar el hombro por parte de todo un servicio de salud y un esfuerzo de entendimiento de todas las partes sindicales que a veces no se da. Y bueno, ese es un poco el escenario en el que nos movemos. Yo voy a intentar no pasarme del tiempo y si queréis luego pues en el coloquio pues comentamos cosas. Gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos a escuchar ahora a Olga Espallardó, que pertenece al Comité de Dirección de la International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research en España. También participa en la Asociación Española de Economía de la Salud, en la Health Technology Assessment International, AMIFE, FENIN. Es doctora en Investigación Sociosanitaria y Economía de la Salud. Es también docente en los posgrados de Evaluación Económica y Gestión Sanitaria de 3 universidades españolas
y en la actualidad es la directora del Área Económica de Salud, Servicios y Política Sanitaria de Johnson & Johnson Medical. Roches Phillips por invitarme a participar en esta discusión que sin duda me parece clave en el momento actual por el contexto y por la capacidad y oportunidad de innovación que tenemos en este sentido. Yo creo que España, el modelo que ha seguido organizativo del sistema sanitario, no hemos sido muy líderes a la hora de implementarlo, sino que hemos copiado de otros modelos existentes en la Unión Europea y quizás podamos ahora, en este contexto que es para todos, que no solo es para España, es para la Unión Europea, en donde se pueden realizar iniciativas, puede que a lo mejor podamos liderar ahora un cambio que tenga efecto en nuestro modelo y que, oye, sea best practice para otros países de la Unión Europea. Esto, sin duda, yo creo que a todos los que trabajamos en el sector nos parecería algo por lo que estar orgullosos, con lo cual, bueno, para intentar aportar mi granito de arena voy a intentar hacer una reflexión y apuntar algunos puntos que yo creo que pueden ser interesantes que pudiéramos explorar. Algunos de ellos ya los ha tocado José Antonio, con lo cual me facilita. Vale, cuando hablamos del modelo, claro, la tendencia que tengo es, si me preguntas si el modelo sanitario, cuando hablo con personas de otros países de la Unión Europea y nos preguntan si nuestro sistema sanitario es bueno, cómo lo perciben, bueno, la verdad es que la tendencia es ir al barómetro sanitario y ver lo que opina la población. Sin duda, los economistas de la salud nos gustaría ir un poquito más allá y Enrique Antón, que está por ahí, seguro que le encantaría, como a mí, preguntar a la población no solo si están a gusto, sino cuánto han mejorado en su calidad de vida y además cuánto estarían dispuestos a pagar más por sanidad. Es decir, introducir modelos como análisis de contingencia, análisis de atributo, disponibilidad a pagar. Esto nos parecería muy interesante, que completaría bastante el modelo, el barómetro sanitario. Hemos intentado desde las asociaciones de economía de la salud incorporar preguntas en este sentido, pero es difícil modificarlo. Bueno, el caso es que la percepción de los ciudadanos españoles, la verdad es que es muy positiva y estoy de acuerdo que con mi colega José Antonio, que es bastante ejemplar para otros países, no solo por lo que invertimos, sino por lo que la población opina, ¿vale? Más o menos 7 de cada 10, el 73%, ve que es un sistema sanitario muy bueno, lo valora como bueno, ¿vale? Pero sin embargo, y ha crecido porcentualmente. Si vemos los barómetros sanitarios anteriores desde el 2005, ha crecido porcentualmente en 6 puntos. Esto es bueno porque la tendencia es mejor que vaya de crecimiento que no de crecimiento, es decir, que va progresivamente percibiéndose mejor. No sabemos muy bien si que realmente esa asistencia es mejor o realmente ellos lo perciben como mejor. El caso es que es así, ¿vale? Porque no hemos incluido no hemos incluido si su calidad de vida es mejor y aspectos como os comentaba antes. Sin embargo, como veis, a ver si se puede ver, sí que añaden que hay algún aspecto de mejora, ¿vale? Es decir, lo ven bueno, pero ven que hay aspectos de mejora. Y uno de los aspectos de mejora en el que hacen énfasis es en la transparencia de la información, ¿vale? Prácticamente en todas las ediciones del barómetro sanitario
los 5 aspectos relacionados con la información es la que peor puntuación obtiene. Bueno, la falta de transparencia de información en este sector parece que es un mal tan grande o es tan endémico que hasta el propio ciudadano es capaz de percibirlo. Lo dejo aquí por ahora. Quizás lo que nos deberíamos de repasar es cómo está organizado nuestro sistema nuestro modelo. Y meternos más en que es un modelo de financiación vía impuestos, ¿vale? Que la organización proveedor-financiación se trata de un sistema integrado, es decir, que son gobernados y patrimonio del gobierno, de lo público, ¿vale? El personal sanitario también es un personal público. La organización es territorial y poblacional. Se basa básicamente en la planificación poblacional y territorial, en peculiaridades poblacionales y territoriales, y se organiza en torno a ello. Esto conlleva que debe de haber necesariamente una coordinación entre niveles asistenciales y servicios sociales. La duda es si esa integración o esa coordinación ahora mismo está a un nivel óptimo o tenemos margen de eficiencia. ¿Y cómo lo medimos? El pago al médico son empleados públicos. También podríamos generar debate en torno a esto, si nuestro modelo, tal y como está diseñado, personal público, te permite hacer unos cambios, unas reformulaciones dentro del modelo u otros, ¿vale? Nos hace diferenciativos en esto con respecto a otros modelos de la Unión Europea. La libre elección primero pasa por médico de atención primaria y esto lo deriva a atención especializada. Esto también difiere con otros modelos. Y la cobertura es amplia en prestaciones, ¿vale? Tanto en medicamentos, tecnologías, servicios. Aquí, bueno, no lo veis bien, pero este es un estudio que hizo Freire, comparando lo que son nuestro modelo con los otros modelos y las peculiaridades. He intentado buscar si había algo publicado con respecto a las diferencias de nuestro modelo y los otros modelos europeos. Si hay ventajas o desventajas, qué modelos están obteniendo mejor rendimiento, mejor eficiencia en indicadores de eficiencia, si había indicadores de eficiencia común para lo que es Europa y poder hacer comparativas. Pero lo cierto es que no he tenido mucho éxito, no sé si porque no he destinado mucho tiempo a esa búsqueda o si realmente los indicadores no son comunes. Por tanto, no puedo decir que nuestro modelo, tal y como está organizado, sea mejor o peor que otros. Solo puedo decir que compartimos con Europa una serie de amenazas situacionales, amenazas del entorno. Una es el modelo de financiación. Ahora lo desarrollaré. Los costes, el envejecimiento y los hábitos de vida. ¿Vale? He detectado más o menos estos y os diré ahora mismo, voy a intentar desarrollarlos. En aspectos de financiación, el presupuesto per cápita en el 2011, con respecto al 2010, se redució un 5%. Para el 2012 se estima más o menos que en torno al 10%. Y vemos en las gráficas cómo esta reducción se ha producido de manera un poco desigual en las comunidades y el presupuesto per cápita por comunidades autónomas es desigual. No hay una tendencia equitativa y en algunas comunidades es bastante diferente. ¿Con esto qué os quiere decir? Pues que hay una gran dispersión en los presupuestos que puede estar justificada y no creo que sea, bueno, que podría estar justificada en parte, por ejemplo, a la dispersión geográfica, al envejecimiento de la población en determinadas comunidades autónomas. Lo cierto es que estos bajos presupuestos o estos presupuestos que han ido bajando pueden estar generando o conllevando a un aumento, podrían estar llevando a un aumento progresivo de lo que es el endeudamiento, el déficit, ¿vale? Que podría tener a lo mejor cierto impacto. Quizás sería interesante analizarlo. Porque si vemos luego el déficit, vemos que el déficit ha aumentado de manera inherente. O sea, ha llegado a un déficit que ronda los 15.700 y es un déficit bastante alto. Y si lo miramos más en detalle,
vemos casi que el 73% está concentrado en proveedores. Este es un punto, bajo mi punto de vista, que se debería de afrontar de alguna manera. Buscar la financiación de ese déficit, de esa deuda, porque es difícil cambiar un modelo que está sostenido en un déficit progresivo e histórico que se arrastra de años tras años. Este es un punto que yo creo que es clave, darle esa salud financiera a lo que es el propio sistema. ¿Vale? Y luego ya acontecer, o paralelamente acontecer algunas reformas dentro del modelo que puedan facilitar a nutrirse. Pero aquí lo primero que me planteo es si el modelo de financiación autonómica es un modelo que permite afrontar determinados gastos. En España destinamos más o menos en torno al 9,5% de nuestra riqueza a las prestaciones sanitarias. Y si miramos al 2008, ha sido más o menos 1,5 puntos de crecimiento. Podemos decir que hemos ido creciendo progresivamente y que lo esperable, por lo que os voy a comentar ahora, es que este gasto siga creciendo. La pregunta sombra que hay detrás de esto es si es suficiente o no. ¿Es suficiente esta inversión de nuestra riqueza en sanidad? ¿O deberíamos de dar más, menos? ¿Otros países están dando más? Bueno, son cuestiones que dejo para debatir. Las comunidades autónomas, si escuchas un poco lo que reclaman, y aquí tenemos a un representante que puede confirmar lo que yo digo, reclaman más dinero para financiar su déficit sanitario. ¿O les gustaría? Pero vamos, el caso es que como las previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional para la economía española son tasas de crecimiento nominal inferiores al 4% y lo estiman así hasta el 2016, mientras que estiman que las necesidades sanitarias exigirán aumentos del 4% anual. El envejecimiento es algo que han tocado los otros ponentes. Bueno, la misma línea que decían ellos, la curva, la población y el perfil de la población ha cambiado radicalmente. Se concentra el envejecimiento de la población, ha crecido ahora mismo a 2011, 17% de la población está por encima de los 65 años. Y según la propia proyección del INE, en el 2049, que ya son bastantes años, pero bueno, será el 32%. Y digamos, ¿la población envejecida es responsable del gasto? Bueno, he intentado buscar algún estudio y también otro colega de Economía de la Salud, que es Cabasés, ha hecho un estudio muy bueno sobre la evolución del gasto por tramo de edad y ha analizado la financiación del gasto sanitario en España y ha valorado lo que es el sistema de financiación y esas necesidades y la equidad que hay en cada una de las comunidades. Y lo que ha llegado a determinar en esta gráfica, que os pongo aquí de resumen, lo hizo para la Fundación BBVA y tiene proyecciones muy buenas, tiene información más interesante que no la puedo volcar aquí, pero vamos, que os lo recomiendo. Lo que viene a decir es que el gasto total, digamos que por tramo de edad se concentra más en mayores de 65. Luego ya tiene peculiaridades, porque si lo analizas por atención primaria, atención especializada, bueno, ya cambia un poco el perfil poblacional. Y luego, como os comentaba anteriormente, también hay otra amenaza, una cuarta amenaza, que son los estilos de vida. Los estilos de vida han cambiado por circunstancias, incluso por forma de diversión social, ha cambiado y cada vez son más sedentarios, el cuidado y la alimentación se ha descuidado. Y hablaros simplemente de la obesidad como algo que es producto de un mal hábito, pues estamos en una alerta de que la OMS proclama y que lo ha volcado lo ha determinado como la epidemia. La OMS dice que entre el 30 y el 80% de los adultos europeos tiene sobrepeso y el 20% de los niños y los adolescentes.
tienen sobrepeso. En España las cifras pues no nos libramos, es un poquito también en este sentido alarmantes. El 12% de los adultos tiene sobrepeso, de los niños y adolescentes tiene sobrepeso, y los adultos están al 38%. Y además sabemos, por la evidencia disponible, que los problemas de obesidad crecen conforme aumenta la edad de las personas. Entonces, bueno, tenemos una población envejecida que va a tender a envejecerse, tenemos hábitos de vida que están incidiendo en que aparezcan problemas de salud como la obesidad o el sobrepeso, y está aumentando lo que es el gasto sanitario. O sea, prácticamente hay una línea bastante clara. El coste de la obesidad está estimado, porque no está del todo bien estudiado, y está estimado que podría representar un 7% del coste total. Que para afrontar estas amenazas y retos actuales y futuros, claro, los sistemas sanitarios ahora ya no pueden cerrar los ojos a ciertas palabras. Eficientes, que tienen que ser eficientes, se le ha de rendir cuentas, que tienen que estar integrados, que han de ser eficaces, que han de volcar información, transparencia, que han de ser evaluados, monitorizados. Sin duda hay que apretarse el cinturón y realizar recortes. Pero antes hay que idear un mecanismo de financiación también que permitan cubrir las deudas. Es decir, hay que hacer un balance. Los recortes que se tengan que realizar se han de realizar sin duda con sensatez y no presos del pánico. Apuntar los márgenes de mejora de eficiencia, hay que ir a por ellos, que se conocen, que se han reclamado desde hace tiempo: variabilidad de la práctica clínica, eficiencia de procesos, integración, digo algunos, pero ya. No parece aceptable que ahora mismo, en estos recortes, la adopción o las medidas de evitar, medidas de priorización, ¿vale? El evitar tomar esas priorizaciones, el evitar hacer el ejercicio de priorización, lleve a hacer recortes continuos y uniformales a unas solas líneas de actuación, ¿vale? Que además son las comúnmente afectadas. El personal, los proveedores, hay otros márgenes. En este contexto, donde crece el coste de la prestación y que a los profesionales sanitarios tan altamente cualificados se les está exigiendo que las decisiones clínicas las basen en la evidencia científica, y que la expresión de medicina basada en la evidencia es mucho más que un eslogan, es algo que ya se ha integrado, o parece que ya está integrado. No se entiende que los políticos no respondan a un imperativo similar en relación a las reformas del sistema sanitario. Es decir, esas reformas deben de ser basadas en evidencia. Aquí tienen que actuar de la misma manera. Y es obligado que se haga un análisis riguroso de lo que funciona en términos de equidad y eficiencia, y en la propia experiencia de otros países. Es decir, compartir con otros países lo que funciona y lo que no funciona. Hacer ejercicio de transparencia. También yo lo que apunto posibles acciones. Bueno, Sanidad así lo ha dicho. Pilar Farjas ya declaró que es urgente incorporar políticas de eficiencia. Estaría bien que se desarrollara, que se viera un poco, que contaran con todos los agentes para ver cómo se hacen, cómo trasladarlas, cómo diseñarlas. También creo que es una posible acción ahora para mejorar nuestro modelo, es la hora de desinvertir en lo que no añade valor. Y no hablo solo de tecnologías, también hablo de prestaciones, de servicios, de lo que no añade valor al sistema. En esto, en la cartera de servicios se parece que está habiendo unas iniciativas por parte del Ministerio, y que van a incluir, o esperemos que incluyan, la evaluación económica como criterio.
porque innovar en la utilización de criterio de efectividad y costes en el proceso de toma de decisiones es inevitable. Yo creo que es un punto que deberíamos de trabajar todos al unísono. La credibilidad que ahora mismo del ajuste presupuestario y la solvencia a medio plazo depende sobre todo de la capacidad de evolucionar rápidamente a una financiación selectiva, ¿vale? Y selectiva y evaluada. Ahí os he puesto una diapositiva en donde podemos ver pues más o menos en algunos países de la Unión Europea, en el entorno europeo, si utilizan criterios de efectividad y costes para la toma de decisiones, tanto la selección de prestaciones como la incorporación de tecnologías, como el diseño de servicios. España no está. Yo creo que debemos de pasar ya de la visión cortoplacista del coste de adquisición a lo que es toda la incorporación, en términos de tecnología, a lo que hay detrás, a todo el valor añadido que hay. Igual en el tema de la prestación de servicios. Aquí, citando a Antonio Machado ya decía que necio el que confunde el valor con el precio. Y aquí debemos de trabajar en no pensar que el precio es toda la información que necesitamos. Transparencia en el rendimiento de cuentas. Lo que comentaba anteriormente, ya yo creo que es una época en hacer ejercicio de transparencia de la información. Tanto al público, en donde podemos trasladarles lo que son los resultados de la gestión, la calidad y la seguridad, y que ahora mismo resulta inexcusable que no lo estemos dando, tanto para que puedan recuperar la confianza en los que le gobiernan, como asegurar una rentabilidad mayor. Podamos hacer un ejercicio de comparación entre nosotros y en aquellos donde esté funcionando mejor, exportarlo a otras comunidades o incluso importar de otras comunidades o de otros países. Pero eso solo con un ejercicio de transparencia es capaz de realizarse. Y esto es factible porque en realidad la mayoría de los datos existen, aunque hay un secreto estadístico, pero se consumen cuantiosos recursos y se sabe que ahora necesitamos una voluntad de compartirlos públicamente. Así como potenciar, como ya han apuntado otros ponentes, la relación de atención primaria especializada enfocado hacia pacientes crónicos, frágiles y terminales. Quizás es la hora de plantearnos sistemas integrales de atención. ¿Qué están haciendo en otros países? Lo más actual que han, algunas modificaciones que han hecho y que pudiéramos reflexionar sobre ellas. Alemania, con el gobierno ha realizado esfuerzos en los acuerdos de atención integral. Con ello ha demostrado el valor al mejorar los resultados de los pacientes. Incluso la reducción de costes incluso en la reducción de costes. Más o menos lo han implantado para 4 millones de pacientes. Es algo que todavía tienen que incrementarlo, pero bueno, ya hemos visto algunos resultados en 4 millones de pacientes. En Reino Unido, lo que están haciendo es la medida de recolección de outcomes, y outcomes no solo clínicos, sino también están midiendo el impacto de la asistencia en su calidad de vida. Y esto les está dando información tanto a los pacientes como a los clínicos de sus decisiones. Dinamarca también ha hecho más o menos lo mismo, sin llegar a medir calidad de vida o impacto en la calidad de vida, pero sí que está haciendo registros que les está facilitando mucho a los profesionales hacer el seguimiento del paciente por todo el proceso asistencial. Y en Francia está haciendo más un intento de crear una integración de todas las áreas que trabajan con un paciente específico relacionadas con la salud, y aquí te encuentras con que están intentando crear una asistencia sanitaria que integran todo, desde la prevención y la salud ambiental hasta la asistencia social. ¿Y en manos de quién está ahora mismo la solución o el cambio de este modelo? Bueno, yo creo que aquí es el momento de responsabilizarse todos los agentes. Y podrán estar de acuerdo o no con todos los puntos que he expuesto, pero espero que
que en este contexto de austeridad que en este contexto de austeridad podamos potenciar entre todos, que los agentes nos escuchemos, que los agentes compartamos debate y que iniciemos a mejorar el modelo y que seamos envidia de nuestros europeos, nuestros colegas europeos. Gracias. Gracias, Olga. Y para finalizar la serie de ponencias vamos a escuchar a Rafael Bañón Martínez. Sí, que es catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración, director de diversos másteres de salud, de evaluación de políticas públicas y de gestión pública. Tiene también diversas publicaciones como Productividad y Calidad de la Administración Pública, La Nueva Gestión Pública o la evaluación de la acción y de las políticas públicas. En la actualidad enseña en la Universidad Complutense y es director del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. Muchísimas gracias. Para mí un honor y un privilegio estar con ustedes esta tarde. Agradezco mucho a don Ricardo Herranz, nuestro moderador y responsable de jornada, y por supuesto al presidente del Club Goethe, don José Soto Bonel, mi presencia aquí y el privilegio de estar aquí porque vengo a aprender, no a enseñarles. No sé qué hace un chico... Sí, eso es. No sé qué hace un chico como yo en un sitio como este. Yo soy obeso mórbido, mayor de 65 años, sedentario, tengo una profesión sedentaria, soy ya crónico, hipertenso, por supuesto, y con colesterol. Además fumo puros y me gustan los toros. Por eso digo que no sé muy bien qué hago con ustedes esta tarde aquí. Es más, todas estas historias, consideraciones, creo que son importantísimas, pero no entiendo mucho de ellas. La parte económica, la parte económica solamente la manejo marginalmente. Es más, estaba equivocado. Yo creía que leí nada más el primer párrafo, la invitación sobre formas de organización, y lo de la eficiencia creía que no era hoy. Pero bueno, les hablaré de eficiencia, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que tienen las personas mayores y crónicas. Miren, yo venía aquí todo precipitado, o por lo menos haciendo el teatro de que estaba precipitado porque no iba a llegar a tiempo, y estaba escuchando las noticias en la radio, estas tertulias que no aclaran nada y enmarañan todo, ¿no? Una cosa eran dos radios, no les voy a decir cuáles son. Una noticia, era una noticia muy reciente, versaba sobre la huelga de los servicios de limpieza y mantenimiento del Hospital Clínico. Bien, y yo digo, bueno, pues a lo mejor sí tiene sentido que vaya allí. Porque claro, las huelgas de servicio y mantenimiento del Hospital Clínico me han planteado una serie de cuestiones sobre la marcha. Primero es, ¿qué poder, qué capacidad tiene el gerente del Hospital Clínico de restablecer el servicio de limpieza y garantizar la higiene en su unidad de negocio? Poca, a no ser que esté recogida en la letrita pequeña del contrato o concesión oportuno, porque él no puede intervenir en la cocina interna de una empresa. Es decir, es una personalidad jurídica ajena, es una empresa ajena, es un servicio externalizado, y eso plantea una serie de problemas de convivencia entre lo público y la prestación del servicio. Y a mí lo que me preocupa es la organización para la prestación del servicio. Todo esto, esta situación actual de recortes, bueno, nos angustia porque es el corto, pero el problema no es eso, el problema es qué modo de organización queremos, qué modo de organización es más conveniente para nuestro sistema y qué modo de organización sobre todo es más conveniente para los españoles. Solamente en parte tenemos una decisión sobre eso. Muy poca decisión tenemos de la organización.
de cómo hacer eso que funcione mejor. Pero no, ustedes hablan sobre los sistemas. Y claro, pueden decir muy pocas cosas, porque no son legisladores. Ni en Castilla-La Mancha, ni en Navarra, son ustedes legisladores. No son nada más que auxiliares para la implantación de políticas. Por lo tanto, pueden decir muy poco. Pueden asesorar para preparar decisiones futuras, pero no pueden decidir. Y no pueden decidir en una situación que es especialmente llamativa. Nosotros tenemos un sistema de salud que está fragmentado. Un sistema de salud que supuestamente corresponde a otros tantos mercados, tantos sistemas de salud como mercados político-administrativos que quieren que sean económicos. La segunda noticia me agitó muchísimo más, porque además la protagonista de esta noticia podía parecer que no era ella, pero sí es ella, es mi antigua alumna Ana Mato, actual ministra. Versaba sobre un conflicto que ha presentado el Ministerio a proveedores de recursos del sistema andaluz de salud. Resulta que antes de las elecciones en Andalucía, el sistema andaluz de salud pide a una serie de laboratorios en un procedimiento de, no sé muy bien cuál, pero parece de licitación pública, que hagan una oferta para la producción de genéricos. Yo no sé si es cierto o no lo que decían en la tertulia, pues la verdad es que se decían cosas muy, muy fuertes. Pero parece ser que algunos laboratorios que ya iban a hacer la oferta recibieron presiones para no hacerla. Resulta que ganó quien no tenía que ganar en las encuestas de opinión. Y entonces, a ganar no es que por más votos, sino para formar gobierno. Y entonces, aquellos laboratorios que no habían presentado la oferta a última hora, entre ellos Abbott, en fin, grandes laboratorios, como algunos de los que están aquí, resulta que ahora les han dado un plazo, y 4 sí presentaron la oferta y sigue adelante. Han ofertado genéricos por aproximadamente la mitad del precio que ofrecen en otros sitios. Lo que pasa es que no es un precio global, es un precio con contingencia. Yo a usted le produzco este genérico y usted se compromete a comprarme tal contingente de medicina. Claro, es un precio ajustado a la demanda. Bien, ahora la ministra parece que ha dado 10 días a estos laboratorios que ni siquiera llegaron a presentar físicamente su oferta para que hagan la oferta que han hecho al sistema andaluz para toda España. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser esto? Mi Ana Mató, tal monjita que parecía. ¿Y saben por qué puede ser eso? Porque parece que la conciencia de que nuestro sistema de salud no es nacional no la tenemos nada más que algunos. Porque nuestro sistema, aquí ya no hay caja única, no hay un sistema de salud de España, del Reino de España. Hay un Estado de las autonomías y cada autonomía tiene su sistema de salud. Por eso cuando se habla de recortar gastos sanitarios de programas financieros, pues serán muy desiguales según los sistemas de salud. Serán muy desiguales. Porque además las transferencias, la técnica de la transferencia financiera es una transferencia en bloque, no es una transferencia finalista. Con lo cual las comunidades autónomas tienen la posibilidad, tienen un margen de discrecionalidad de dedicar más fondos o menos a unas cosas u otras. Decidirán dedicarlo a salud o dedicarlo a otra cosa. Y dentro de salud lo decidirán dedicar a un aspecto o a otro. Con lo cual tenemos un sistema que no es sistema, que es una suma de sistemas. Y a lo mejor donde hay que empezar por revisar es eso. Por eso yo creía que ustedes iban a hablar de unidades de negocio. Y yo estaba pensando en los hospitales, que son los grandes prestadores de servicios sanitarios. No en el sistema, ni en la política. Porque el sistema y política, después ya pensando sobre esto, digo, caray, es que estamos pensando en los europeos, no sé qué europeos. ¿Dónde tenemos un sistema equivalente tan fraccionado? Con pseudomercados que no existen. ¿Y dónde está esto de la relación Estado, sociedad y mercado? O sea, si usted ofrece al sistema andaluz
a un precio, ofrézcala a todos. Pero ¿eso qué injerencia en el mercado es? ¿Dónde está el respeto de la libre concurrencia? ¿Dónde están los fundamentos de nuestro sistema de convivencia? No lo hago por salud, lo digo en general, ¿eh? Bien, entonces pensaba otra cosa. Pensaba, claro, todo este problema encima se da no en la parte dura del Estado, la parte de la soberanía, justicia, seguridad, relaciones exteriores, se da en la parte blanda, en la parte de las funciones de bienestar. Y digo, claro, es que esto, vamos a ver, yo soy profesor universitario y soy funcionario, ¿eh? ¿Por qué tengo que ser funcionario? Habrá que plantearse también los modos de organización del sistema público de enseñanza universitaria. Porque lo que ustedes están haciendo cuando hablamos del sistema de salud, lo que estamos haciendo es hablando de bienes y servicios que no son públicos. Son bienes y servicios privados. De hecho, ustedes, suponiendo que fueran facultativos, una parte del día pueden estar prestando un servicio privado públicamente y la otra parte del día pueden estar prestando el mismo servicio privado directamente esto como ejercicio profesional. Estamos hablando de bienes y servicios privados, prestados públicamente. Por eso el tratamiento tiene que ser distinto. Y bueno, la estructura sigue la estrategia y no al revés. La estructura sigue la estrategia. Nosotros tenemos que ver el sistema de salud y los productos que ofrece desde esa perspectiva. Dice, ahora recuerden ustedes porque tenemos problemas financieros. Pero bueno, si el sistema de salud es una non-entity, no existe. Nada más que como constructo social desde una instancia política. ¿Cómo hace usted la contabilidad de si el sistema es eficiente o no? Perdón, ¿cómo hace usted la contabilidad si es eficaz o no? Porque yo he oído aquí unas intervenciones brillantísimas, que bueno, encantado, he aprendido mucho, centradas en la demanda, que si hay viejecitos, matemos a los viejecitos antes de que nos hagan gasto, lo venía también en otra de esa tertulia esta, que si hay gorditos, bueno, obesos, mórbidos, bueno, pero no es en la demanda donde nos tenemos que fijar. Nos tenemos que fijar en qué es lo que cuál es o sea, qué negocio queremos poner en el mercado. En este caso, cuál es el negocio de la salud desde el punto de vista público en España. No la demanda o la demanda potencial, sobre la que podemos actuar o no, dependiendo de qué opción ideológica esto adoptemos. Y entonces, la verdad es que esa reflexión, esto no sabía por dónde salir. Lo que sí tengo claro es una cosa, que el sistema de salud en España, público, es un sistema de salud que todas las encuestas decís que, mira, no lo voy a repetir ahora porque sería repetir lo que les han dicho antes, esto mi compañera de mesa. Aquí los españoles estamos muy satisfechos de nuestro sistema de salud, eso sí. Y usted en su sistema de salud muchas críticas. Sale usted y le pregunta, ¿y usted le ha atendido bien? El médico sí. ¿En el hospital le han dado los servicios, los espacios? Sí. ¿Y la seguridad social qué le parece? No. Menor cualificación. Pero es un problema de encuestas también, que la gente no sabe hacer muy bien las encuestas. Bueno, eso no es evidente, ¿no? Entonces yo pensaba, el sistema de salud está muy bien, muy apreciado. El problema de nuestro sistema de salud es que tenemos dificultad para mantenerlo tal como lo hemos implantado. No es que el sistema de salud nuestro no funcione, es que un sistema de salud que tiene 17 sistemas de salud, a lo mejor no es lo más apropiado. ¿Qué tipo de respuestas nos han propuesto mis contertulios en la mesa, mis coponentes? Centralización. Central de compras. Claro, no es, si usted tiene educación, cultura, justicia, etcétera, pues tendremos que explicarle al ciudadano que no podemos pagar ese sistema. Pero yo creo que antes de explicar eso, tenemos la obligación como gestores
de apurar nuestros márgenes de eficiencia, de hacer todo aquello que podamos, al menos para que esa grasa que sabemos que tenemos en el sistema y que en la época de las vacas gordas multiplicamos, porque todos estuvimos gestionando en esa época, pero multiplicamos, ahora tenemos la obligación y la oportunidad de quitarla. Y ojalá fuera suficiente. Simplemente comentar que si pudiéramos hacer más por menos ahora, quizás, y no lo hicimos antes, o deberíamos estar todos en la calle, o es que no será posible. Es decir, que habrá que plantearse invertir y desinvertir, o buscar nuevas vías de financiación. Tengo una pregunta pendiente ahí atrás. Bien, buenas tardes. Soy Luis Serrano, también profesor de universidad, en este caso la Universidad Pública de Navarra. Quería dirigirme, agradecer a todos los ponentes y también a Olga, y dirigirme un poco a mi colega Rafael Bañón, ¿no? Realmente la visión que pueda tener igual un poco más externa a digamos, un poco a la profesión de gerentes y medicina, realmente parece ser, por lo que dice, ¿no?, de que somos un bien, o sea, es un bien privado la salud prestado públicamente, y encima incide también en que muchas de las cosas que nos están pasando nos vienen de fuera. Solamente su opinión, ¿no? Si todo lo que vamos a intentar hacer ahora es muy cortoplacista, quitar grasa, etcétera, pero realmente el cortoplacista puede ser varios meses, un año, ¿no sería necesario decirle a nuestros políticos, porque realmente ellos son los que tienen la solución, no nosotros? Bueno, nosotros un poquito, pero ellos tienen la solución, que realmente ya es necesario un pacto de Estado de salud, un pacto de Estado de educación, de la misma forma que hicieron un pacto de Estado terrorista, aunque el símil no es el cual nos ha ido muy bien, sobre todo a los que vivíamos en zonas un poco más conflictivas. No sé, mis amigos me comentan siempre, la Dirección General de Tráfico funciona muy bien. Te echan una multa en Andalucía y te llega a tu casa y todas vienen de León, ¿no? ¿Por qué no pasa esto en salud y en educación? Yo creo que es muy poco importante que sea cortoplacista o no. Hay que adelgazar. Hay que adelgazar, quiero decir ellos. Hay que adelgazar nuestras organizaciones. Hay que adelgazar nuestras organizaciones en lo que se puede, sea razonable, sin tocar el fondo del sistema y la organización ahora mismo. Porque ¿dónde está el plan? ¿Dónde está el plan? ¿Y quién hace el plan? ¿El de Hacienda? ¿O lo hace el de Presidencia? ¿O lo hace el Parlamento? Aquí el problema es que esto es una casa sin amo. Y bueno, decimos, sí, es que hemos gastado más, es que con alegría, es que antes éramos pobres, no nos damos cuenta. Me acaba de decir aquí mi componente. Bueno, y Francia también, y Italia también, y Grecia también, y Portugal también, y Irlanda también, ¿y quién más? ¿Y qué pasa? ¿Que todo es beneficio para Merkel y los alemanes? Quiero decir que vamos a tomarlas, yo creo que soy partidario de tomar las cosas en su justo medio. Sí que hay que adelgazar, y tenemos que preparar una respuesta que no sea la de ahora. Ahora somos como buenos obedecidos. Ahora habrá que buscar dónde podemos cortar, si nos lo van a decir además. ¿Dónde usted tiene que cortar tanto? Y entonces tú vas a decir, ¿y dónde corto? Y efectivamente va a producir un cambio. Si sigue así, va a producir una quiebra de la relación entre sociedad y gobierno. Y puede producir una crisis profunda. Porque, claro, una cosa es decir, oye, cúrame, yo te casé si me hace mucho daño. Yo creo que lo de los pactos, así como se buscó el pacto de la protección social, tiene que ir compitiendo Navarra con Andalucía, pues a lo mejor no hace usted la mejor opción para la procura, para las adquisiciones, central de compras. ¿Eso qué es? Mercado único, sistema único.
aunque después las unidades estén separadas y tengan su autonomía o lo que sea. Otra cosa que se ha propuesto, transparencia. Evidentemente, transparencia. ¿Quién sabe qué compra qué? Hombre, los gerentes de hospitales me matarán al salir. Y digo, oiga, usted a mí no me haga transparente porque entonces pierdo libertad, por lo menos. Porque claro, transparencia, ponga usted en Internet la licitación y las decisiones y la motivación de cada decisión. La de quien usted adquiere y la que no adquiere. A ver dónde están los baremos. Y entonces nos enfrentaríamos con un problema que no es estrictamente económico. Y es que los conceptos de eficacia y de eficiencia no tienen la misma vigencia en el sector público que en el mundo de los negocios. Porque nosotros, para un sistema público o para una unidad de producción pública, cuando hablamos de eficacia, no hablamos simplemente de adecuación medios-fines. Hablamos de adecuación medios-fines y del modelo de justicia que estamos intentando aplicar. Y eso tiene que ver también con el replanteamiento, bueno, mi compañero de Castilla-La Mancha lo ha dicho muy acertadamente, con el replanteamiento de la prestación de los servicios, la producción de los servicios desde el ámbito público. Es decir, oiga, ¿por qué tenemos que tener una universidad en cada pueblo? ¿Por qué tenemos que tener un hospital en cada esquina? ¿Por qué tenemos que concentrar en unos servicios y en otros? Pues eso habrá que replantearlo desde la lógica del sistema y no de la lógica de la unidad y de la demanda de los ciudadanos más inmediatos. Pero eso redunda otra vez en lo que decía yo antes, que es la unidad de sistema. Transparencia en la procura, distribución del sistema no por unidades de negocio, sino por territorios, por prestaciones, y ahí buscar los equilibrios. Pero ese estudio está por hacer. ¿Hay estudios sociodemográficos que nos den resultados de demanda y eso? Bueno, esto es la economía de salud y la Politécnica de Valencia y eso hace muchas cosas de estas. ¿Hay esos estudios para todo el territorio nacional? Pues no los hay. Porque eso, claro, la distribución de la oferta tendrá que ver con la demanda potencial, territorial o por segmentos de población. Después hay otra cosa que no se ha hablado, de esto no se ha hablado demasiado, que yo creo que es un aspecto troncal de la eficacia, adecuación medios-fines con defensa del modelo de justicia. Perdón, y los modelos de justicia en el ámbito público nunca son de mercado. Los modelos de equidad nunca son de mercado. Precisamente porque el Estado existe para subvenir a los fallos del mercado. Y viene para dar una opción al mercado. Es lo que perdemos de libertad para ganar esto en libertad. Modelos de equidad que podrían ser distributivos, redistributivos, es decir, para todos café, a usted le doy más porque, a usted le doy porque no tiene, o a usted le doy todo, compensatorios, pero no de mercado. Una vez resuelto este problema, lo que hay que afrontar es el problema de la responsabilidad, y que sí que se ha mencionado aquí. ¿Responsabilidad de quién? En primer lugar, de los que tienen la responsabilidad máxima de todas las organizaciones sanitarias. ¿Quiénes son? ¿Por unidad de negocio es el gerente? ¿O es el gerente y el director médico? ¿O es el patronato? En caso de que exista, ¿quiénes? Desde luego, las organizaciones públicas todas están sometidas a la autoridad política. Y los responsables es esa autoridad política elegida o designada. Ustedes pueden haber elegido o no a Esperanza Aguirre, pero desde luego al director general de salud no. Lo designa su gobierno. ¿Qué pasa? ¿Está exento de responsabilidad? Y ese sentido de responsabilidad posiblemente tiene que caer como un racimo hacia abajo en la organización. Impregnar a todos los miembros de las organizaciones de salud. Mire usted, yo me he enterado bien mayorcito que el papel no era gratis y que los bolígrafos de mis hijos tenía que comprarlos. Pero me he enterado por eso, porque ha habido esa reflexión. Pues
yo creo que esa reflexión se podrá trasladar y se deberá trasladar a las organizaciones sanitarias. Pero eso es un problema de liderazgo, no de responsabilidad penal, no de o sea, por supuesto de rendición de cuentas. Por supuesto de rendición de cuentas, pero es un problema, como decía, de meter ahí unas consideraciones de responsabilidad organizativa que hoy pues están limitadas a ciertos sectores. Y bueno, finalmente se ha hablado, y yo reitero, que es necesario no solo la evaluación de costo-beneficio en la rendición de cuentas, en un balance de resultados, es necesario evaluar si las políticas sanitarias actuales son o no adecuadas. Evaluar desde un punto de vista mucho más plurimetodológico, de pluralismo metodológico, hacer una evaluación verdaderamente de políticas públicas y de unidades de negocio, a ver qué hospital funciona o no en calidad y después podemos ver si es rentable o no. Es que a lo mejor el propio diseño es lo que le hace que no sea rentable, aparte de los hábitos de consumo o de los recortes. Los recortes tendrían que venir de esta reflexión organizativa y no el recorte lineal. ¿Hay que rebajar 3.000 millones? Pues bueno, ahora estamos al pie de los caballos. Y ahora estamos al pie de los caballos, a ver, no tenemos capacidad de reacción. Podremos poner parches, pero es el momento de aprovechar el cambio para hacer una reflexión que nos ponga en nuestras manos, un modelo más racional. Bueno, habrá que ver qué pasa con el diagnóstico de procesos. Si es un bien privado el que estamos prestando públicamente, tenemos que tener una legitimidad institucional, tenemos que hacer las cosas bien y que nuestros resultados sean comparables con los de cualquier empresa. Y si no son comparables, justificarlo. Si no en términos económicos, en términos de equidad. Pero tenemos que justificarlo. Comportamiento, unidad de negocio, unidad de negocio. Por eso, porque la eficiencia en el ámbito público no es solamente una eficiencia dineraria. Es una eficiencia de los costes de transacción. Es decir, si uno tiene que hacer a un vecino de un pueblecito desplazarse 50 kilómetros para ir a una urgencia, pues no es un problema dinerario, es un problema de aumento de riesgo, es un problema de costo social. Diagnóstico de procesos. Hay que volver a introducir todos los criterios de la empresa privada en la producción de los bienes y servicios sanitarios. Y no hay que empecinarse en que las unidades que produzcan los servicios sanitarios sean enteramente públicas. ¿Por qué? Lo que hay que garantizar es que el sistema sí lo sea y que todo el mundo que se relacione con el sistema sanitario tiene garantizado el consumo adecuado de los servicios sanitarios que necesita. Por ahí creo yo que van las cosas más que por otros sitios, ¿no? El déficit sanitario no es la suma de los déficits de las unidades de negocio. Es también un problema de diseño organizativo, de estructura. Yo soy un bobo. Estoy en MUFACE, Mutualidad de Funcionarios del Estado. En MUFACE tenemos opción de que los servicios sanitarios nos los preste ASISA, ADERLAS, el Sistema General de la Seguridad Social o otras entidades. Yo siempre he estado en la Seguridad Social, nunca he tenido ni ASISA, ni ADERLAS, ni nada de eso. Pues porque creo en lo público, creo que además es bueno y es mejor. Ahora, oye, eso de que para que me hagan un diagnóstico tenga que esperar 2 meses o que llegue al ambulatorio y me remitan a la unidad hospitalaria, me parece una barbaridad. Y eso es un problema de diseño organizativo, de diseño de procesos. ¿Por qué no podemos aplicar las técnicas de reingeniería de procesos y todo eso a nuestro diseño organizativo? Yo creo que no repugna nada. Y además estaríamos más contentos y seríamos más flexibles y tendríamos
una permeabilidad mayor con la sociedad. Es decir, que los que un día están de gerentes o gerentas o como se llame en un sitio, mañana podrían estar en otro. Y viceversa. Vamos, yo creo que ese es uno de los caminos. El otro de los caminos es, efectivamente, revisar las formas de organización de las unidades. En lo de administración directa, indirecta, consorciada, lo que sea, fundaciones, lo que sea. Pero hasta que no produzcamos una reflexión general sobre el sistema, creo que no podremos acertar muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael Bañón. Bueno, si les parece a ustedes, podemos abrir un turno de palabras para ver si con las cosas tan interesantes que hemos escuchado esta tarde y desde puntos de vista tan distintos podemos aclarar alguna línea que nos permita pensar en el futuro. Adelante. Señores, por favor, si se van identificando cuando hagan la pregunta. Ahora parece que sí. Bueno, pues gracias a los ponentes por este momento que nos han permitido disfrutar. Yo voy a hacer unas preguntas cortas, rápidas. Por favor, si te identificas para la grabación. Sí, Joseba Barrueta, gerente de la empresa pública de emergencias sanitarias en Andalucía. Una pregunta corta a los miembros de la mesa. A José Antonio Valverde, las 10 no, pero una... ¿Qué pregunta tiene que hacerse? Estamos aquí muchos gerentes. La más importante, inmediata, para este año convulso que nos queda, que nos tenemos que hacer, pero con el ánimo de poder orientar nuestras decisiones y tomar decisiones técnicas de gestión gerenciales que puedan, en cualquier caso, pues minimizar el gran impacto de cara a la población que va a representar el ajuste del gasto y, por lo tanto, pues la remodelación del sistema tan importante que vamos a tener que hacer, ¿no? A Luis Carretero me encantaría también, ¿no?, conociendo su trayectoria y su capacidad de hacer, cuáles son las decisiones, alguna nos ha dicho que está llevando a cabo, cuáles son las inmediatas, las del primer año que van a poder llevar a cabo en la proporción que corresponda a su comunidad, un ajuste de esos 7.000 millones proporcionales en la comunidad. En el primer año, ¿cuáles dejaría para el cuarto año de legislatura? ¿Cuáles las inmediatas necesarias y cuáles las últimas, ¿no?, a tomar, ¿no? A mí me parece interesante Olga Espallardo también lo que ha expresado, pero ha hecho un planteamiento en el que expresaba que la transparencia en el rendimiento es una de las acciones más inmediatas que hay que llevar a cabo, pues la transparencia en el rendimiento no disminuye inmediatamente el gasto. ¿Qué acción plantearía como economista de la salud que pudiera, sin generar una convulsión social, pues inmediatamente, que la tenemos en cualquier caso, ¿no?, pero inmediatamente plantear alguna serie de decisiones que tengan una respuesta en la minoración del gasto, al mismo tiempo que pueda mantener en equilibrio esta sociedad, ¿no? Al profesor no le voy a hacer ninguna pregunta. Bueno, entonces la batería de preguntas, vamos por orden. Más que la pregunta, bueno, la pregunta sí, pero es un clásico. ¿Cómo de integrado está nuestro sistema y dónde están los focos donde no se integra? ¿Qué atención primaria, qué atención de servicio social, qué atención de terciaria tenemos y dónde se producen los bloqueos para que fluya? Por un lado, porque eso probablemente nos va a detectar puntos de ineficiencia del sistema, repeticiones, y probablemente después habrá que hacer la reingeniería de procesos, que también es un clásico y que se ha hecho ya en muchos sitios. Hay muchas soluciones que están a nivel regional y a nivel de países aplicadas ya y que están dando buenos resultados, pero o no se conocen o la realidad de cada uno de nuestros sistemas autonómicos o nacionales impiden esa reforma.
yo creo que una crisis es un momento estupendo, una oportunidad estupenda para mejorar. Luis. Bueno, decisiones inmediatas. El problema es que cuando está en una situación de emergencia, como las que estamos, decisiones inmediatas son todas. Ahora mismo, el día a día de la gestión en el SESCAM es aplicar el plan de medidas que os he esbozado así un poquito. El plan tiene una cadencia temporal dentro de este año, van todas dentro de este año, y además con el problema añadido de que las medidas que no tomes ya tienen un impacto menor porque va pasando el tiempo durante el año. Por lo tanto, la única limitación en la que nos movemos es cuánto puede soportar nuestra organización de intensidad de medidas para no romperse. Y nos movemos en el límite máximo en este tiempo. Las que planteamos a más largo plazo son las que os decía antes de medidas organizativas de más calado. Pues el cambio de modelo de provisión o de gestión de servicios, empezamos por 4 hospitales, pero nuestra intención es ir siguiendo por 4 áreas integradas, ir siguiendo después, a partir del resultado de las primeras, seguir desarrollándolo. El desarrollo del cambio de integración de primaria especializada, el desarrollo de la estrategia de crónicos, de los sistemas de información de soporte, de la gestión clínica, de la retribución variable. Las medidas de calado, las que de verdad a todos de alguna manera no apetece más hacer, esas son las que tenemos que hacer con una perspectiva larga, porque un sistema de salud no se cambia en el corto. Las medidas de ajuste, que son medidas de encontrar grasa y reducir grasa del sistema, las tenemos que tomar ya, porque se nos está cayendo el sistema, con toda celeridad. Y luego hay otro paquete de medidas que son las de cambios de cierto calado también, que nos van a venir a partir de decisiones del gobierno, de si copago en farmacia, copago en el resto, de si cambios de cartera de prestaciones. Esa será una cadencia que nos vendrá de manera externa al servicio de salud. Pero las medidas de ajuste a toda la velocidad que pueda permitirse el sistema y con una presión altísima. Nosotros mensualmente desde Presidencia se nos va siguiendo al milímetro cada medida, porque no podemos dejar de aplicarla. O sea, que es una situación distinta de la que estamos acostumbrados habitualmente. A tu pregunta, bueno, yo desde el punto de vista, si hablo de la economía de la salud, yo creo que ahora es clave introducir el criterio de coste de oportunidad en las inversiones o a lo que destinas el gasto. Es decir, y tenerlo en mente todos, invertir en algo ahora mismo, en una prestación, en una reorganización, en cualquier medida que implique inversión, implica que dejes de invertir en otro lado. ¿Vale? Por tanto, habrá que buscar a lo mejor desinvertir en aquello que no nos está produciendo valor. El criterio de valor es un criterio, es más pues el valor que para el paciente o el valor para el gestor. Ahí ya no me meto. Dependiendo de cuál será el caso, será más un valor dedicado al paciente y dependiendo de qué estemos hablando, será más para el gestor. Porque la rentabilidad que va a buscar uno y otro va a ser muy diferente y la inversión que va a querer hacer uno y otro va a ser muy diferente. Y lo que creo que ahora mismo es fundamental es priorizar. Y para priorizar, a veces hay que hacer una evaluación económica de esas priorizaciones, un coste-efectividad de si priorizo aquí, realmente cuánto de grasa voy a obtener, qué impacto va a tener eso en el futuro, a corto plazo, a medio largo plazo, cómo voy a medir ese impacto, qué rendimientos de cuenta de esas medidas voy a establecer, cuáles son los indicadores que me van a poder dar cierta solvencia cara a cualquier persona que me pregunte y poder decirle, sí, este indicador fue el que decidimos y los resultados de esa implantación han sido positiva. Entonces, yo creo que la evaluación económica, implantarla y utilizar criterios de coste-oportunidad en la toma de decisiones o... No sé si me he explicado correctamente.
Muy bien, ¿más preguntas? A mí me gustaría, José Soto, presidente en este campo del Club Gertech. A mí me gustaría preguntar al profesor alguna opinión sobre los médicos, el papel que en el sistema juegan, el papel que se les atribuye fundamentalmente desde su visión de profesor universitario, observador de la realidad de la universidad y de la parte asistencial que los médicos juegan en nuestros hospitales. Tiene usted delante a un montón de gerentes, no me atrevo a decir después del oído de decisores, sino de gerentes, que yo creo que nos va a interesar mucho su opinión. Gracias, profesor. Bueno, un diseño territorial de un servicio hace que se fraccione la visión en general. Una organización como la sanitaria, que tiene dos columnas, una es la facultativa y la otra es la profesional de la gestión, tiene también dos almas. Eso nos ocurre en la universidad. En la universidad los profesores estamos organizados funcionalmente, somos los especialistas, esos son los médicos, son los especialistas, y después está el personal de administración y servicios, que da apoyo a los especialistas. Es decir, que son los que están más preocupados del producto. Pues yo creo que los médicos, el personal sanitario en general, no solo los médicos, yo creo que tienen una racionalidad distinta a la que tienen ustedes. Es decir, les preocupan distintas cosas, salvo algunos que están en esa frontera tenue entre la gestión y la profesión. Hay muchos médicos no clínicos, hay muchos médicos con vocación de gestión, o médicos, sí, pero claro, su racionalidad es distinta. Y yo creo que ahí hay una tensión potencial que ustedes siempre estarán viviendo, ¿no? Sus prioridades y sus preocupaciones son distintas. Y por eso su función, la suya, es más difícil, porque están para apoyar la prestación del servicio, que es primordialmente su prestación de servicios, pero están ustedes también para racionalizarla, y racionalizarla es invadir su autonomía, ¿no? No sé si iba por ahí. Sí, ahí, por favor. Sí, Eduardo Vigil, me dedico a sistemas de información sanitaria y soy médico. Cuando vengo a reuniones, primero agradeceros a toda la mesa las magníficas exposiciones y también confesaros que cuando uno piensa que tiene las cosas claras, de repente, como decía aquel, le cambian las preguntas, ¿no? Si hay algo que estaba claro y que creo que sigue estando claro, porque alguien de la mesa con autoridad lo ha dicho, es que el sistema sanitario público es un sistema muy apreciado por los ciudadanos. Y a mí me parece que ahí está el problema, que siendo un sistema muy apreciado por los ciudadanos, tocarlo puede generar un problema social y político de primer orden. Y es muy difícil recortar dinero sin saber previamente sobre qué lo queremos recortar, porque no sabemos dónde está el límite del PIB a partir del cual el sistema entra en caída libre. Y es mejor, pienso yo, probablemente equivocado, o le decimos a nuestros ciudadanos, o nos dicen a nosotros, los ciudadanos, que somos tan pobres que no nos podemos permitir el sistema que tenemos y, por lo tanto, aguántense ustedes y dejémonos de prótesis de cadera y dejémonos... No hablo de prótesis de cadera por el ejemplo que ha ocurrido, ¿eh? No quiero aprovechar los trenes baratos. O las prótesis de rodilla, o olvídense los oncólogos de los tratamientos personalizados para los nuevos cánceres, o dejemos la medicina genética, porque claro,
cuando decimos vamos a ahorrar 1.500 euros o 300 euros, ¿esto cómo se hace sin que caiga la calidad? Tenemos márgenes de eficiencia, seguro. Estoy absolutamente convencido de que la Ley de Sanidad, que consagró un sistema de servicios sanitarios, hay que volver a montarla porque hemos generado 17 servicios de salud diferentes, con prestaciones diferentes, y en este follón no manda nadie. Pero claro, cuando oigo cosas como, por ejemplo, hay que evaluar la tecnología. Hay una agencia de evaluación de la tecnología desde 1992. Cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, esto yo se lo he oído a los internistas, aquellos primeros que fueron a Inglaterra a hablar con los padres de la medicina basada en la evidencia por los años 87. Cuando hablamos de integrar escalones de salud, bueno, aquí hay personas que han trabajado mucho en este tema, como José María, que todavía seguimos diciendo que por qué no estamos integrados a atención primaria y especializada. Cuando decimos de compartir información y estamos hablando de historia única digital, resulta que los médicos de mi centro de salud no ven lo que pasa con sus pacientes en mi hospital y somos de la misma organización. O sea, que hay muchas cosas que venimos oyendo demasiadas veces. Probablemente lo que no hemos oído nunca, y a lo mejor es que nos cuesta mucho trabajo decirlo, es que ahorrar 15.000 millones supone bajar prestaciones. Y hay que decirlo. Y creo que es honrado decirlo. Miren ustedes, más allá de que tengamos organizaciones para que solo haya un servicio de cirugía cardíaca en toda Andalucía o en todo Castilla-La Mancha, es que tendremos que decir que hay prestaciones que nunca vamos a tener si seguimos en esta política. Y la segunda cuestión es, en mi opinión, si es bueno el sistema público y está en la mitad y de la mitad para abajo del PIB de la media europea en costos, ¿por qué no empezamos a rebajar en otras cosas que tienen menos prestigio público? Siento que esté un profesor de universidad, pero no hay ninguna universidad española entre las 200 primeras del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la justicia de este país, con los notarios, con los registradores de la propiedad, con las diputaciones, con el ejército? ¿Qué pasa? ¿Por qué sanidad? Resulta que lo único que los ciudadanos apreciamos como mejor es donde le vamos a meter todo el follón. Pues alguien me lo va a tener que explicar muy clarito. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Que si os creéis de verdad que se pueden ahorrar 15.000 millones solamente con eficiencia. No voy a responder a lo del profesor de la universidad. Tiene usted toda la razón. Es que también se paga por eso. Es decir, para que te pongan el ranking tienes que pagar. El Instituto de Empresa, por ejemplo, está entre los 10 primeros mundiales. Bueno, pues se la ha comprado día a día, ¿no? El IES le interesó en un momento determinado estar y lo hizo. Se puso a competir con la Compañía Jesús, ESADE, no sé qué, también lo hicieron. Ahí está la guerra por las clientelas y tal, ¿no? Como los protestantes y las distintas. Bien. Yo le quería responder a otra cosa, y eso es lo del prestigio y bueno, pues lo que es el discurso social que usted refleja y que se ha reflejado aquí varias veces. Yo tuve la ocasión de hacer la primera evaluación de la política de protección social del Reino de España en el año 1992. Nunca se había hecho una evaluación de este estilo. Me lo encargó Lins, Lins me parece que se llama. Y esto era anterior al debate electoral entre Felipe González, a la sazón presidente de gobierno, y el aspirante a la presidencia, José María Aznar. Me acuerdo que, bueno, nos costó mucho hacer la evaluación de esta política pública porque, bueno, no tenía ningún precedente en España y pocas en el mundo. Una política global para todo gobierno. Y en contra de lo que los sociólogos decían y los de estudio de mercado, como el propio Bert y eso, nosotros hicimos una gran inversión en estudio cualitativo, que es la construcción del universo simbólico que tiene la gente, del discurso social, muy estructuralista y tal. Y entonces lo que averiguamos fue tremendo.
en la parte de los datos, que teníamos 4,1 millones de hogares, que es un concepto que nos inventamos, no era hogar en el sentido familiar y consanguíneo, sino económico, en los que el principal perceptor de riqueza era una persona que la percibía por la protección social. Con lo cual, multiplicado por no sé cuánto, salían 9 millones y pico, porque además eran todos adultos, o casi todos adultos, de votantes potenciales que estaban vinculados a la protección social en España. Entonces, el discurso social, cuando construimos, lo que nos salió es que, que aquello no era una conquista del Partido Socialista en el gobierno, que es quien lo había hecho, sino que es quien introdujo el estado de bienestar que tenemos aquí en España ahora, sino que era una conquista de la democracia, esto es lo que decían los españoles, y que quien tocara aquello se deslegitimaba, que iba a la guerra civil. Ellos decían, esto produce la guerra civil, es decir, produce la escisión de la sociedad. Bueno, ahora estamos aquí unos años más tarde en eso, y yo ese informe, y el informe ejecutivo, se lo di, por supuesto, a quien me había contratado y al gobierno de España, y lo di también a Génova y a Ferraz, porque me pareció que desde el punto de vista ético lo tenían que tener. Antes del debate televisivo, ¿se acuerdan ustedes que hubo 2 debates? Antes del debate televisivo no lo habían recibido. Entre debate y debate me llamaron de Moncloa, entonces socialista, y les volvió otra vez no solo a dar el esto, dijeron, si ya lo tenéis. Y bueno, estuvimos hablando del contenido y de la gravedad de estas consideraciones del discurso social. Felipe González y su equipo lo tomaron en consideración, y fue cuando Felipe González rompió el protocolo pactado de la discusión televisiva en Antena 3, me parece que era, se levantó y le dijo, usted lo que quiere es rebajar 9.000 pesetas a nuestros ancianos. Y Aznar, que entonces tenía aún menos flexibilidad, se quedó así, perdió el debate. Un año después se hicieron los pactos de Toledo. Porque Ferraz, el Partido Popular, tomó conciencia de que, claro, así no iba a ganar las elecciones nunca. ¿Por qué? Porque producía un miedo de desmontar esta historia. Ahora estamos en una situación donde ni el Partido Socialista ni el Partido Popular ni ningún partido controla la situación, porque es un cambio inducido externamente. Nosotros nos flagelamos y hablamos de la ineficiencia y no sé qué, pues sí es verdad, pero que esto nos ha venido repentizado. O sea, nos viene inducido externamente, no es nuestra propia convicción. Y efectivamente nos hacen adoptarnos sin un plan. Nada más. Perdona. Hacer un comentario sobre lo que había dicho Eduardo, porque entre los estudios que he revisado había uno que planteaba cuáles eran los sistemas que habían capeado mejor la anterior crisis de los años 90. Curiosamente, recomendaban mucho la solución del sistema sueco. Y lo que hizo Suecia fue invertir más dinero en el sistema sanitario, porque con ello disminuyó el número de suicidios, que aumenta en cada crisis, y el impacto en las clases sociales más vulnerables. Entonces, puede ser orientativo, pero también recuerdo que Angela Merkel había dicho al principio de esta crisis, ni en sanidad ni en investigación toco un euro. Dos cosillas pendientes, o sea, que yo creo que eso es algo que, aun tapándonos los oídos cada día, la siguiente reflexión es que somos más pobres desde hace tiempo. Lo que pasa es que hemos pasado unos años preciosos mirando para otro sitio. Por eso ahora estamos en la situación en la que estamos. Como hemos mirado para otro sitio, pues tenemos una deuda insostenible que ya no nos permite mirar para otra parte. La siguiente cuestión es, bueno, ¿por dónde empezamos? Lo razonable, desde mi punto de vista, empecemos por los márgenes de eficiencia que tenemos, por esas cosas que decía Eduardo, llevamos toda la vida diciendo que había que hacer esto, pero no se hace. Bueno, ahora tenemos la obligación de hacerlo. Eso que es evidente para todos, que tenemos que son ineficiencias que conocemos en el sistema. Pero claro, eso también tiene un límite.
Yo cada día se lo explico a mi consejero de Hacienda. Hay un límite, no podemos pasar de ahí. A partir de ahí hay que empezar a pensar en que si no nos pudiéramos permitir el sistema que tenemos, o bien repensamos cómo se distribuyen los recursos a nivel de sanidad. Yo no creo que haya que buscar un pacto sanitario. Habrá que buscar un pacto de recorte general. Y después sí. Lo que habrá que buscar es un pacto de qué hacer con el Estado de las autonomías. Un pacto constitucional. Pero yo creo que eso ya es cada vez más evidente, aunque no es el momento. Porque el gobierno actual acaba de llegar al gobierno y no quiere pactar con el gobierno de hace 3 meses. Como es lógico. Como es lógico. Pero todo se andará. Porque no tenemos más remedio, o nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones básicas, porque no es un problema de sanidad. Es que no hay caja única. Es que no puede ser que se rompa el principio de unidad de prestación homogénea de servicios públicos en el territorio español. No puede ser. Eso no puede ser. No puede ser que haya educación y acceso a la educación desigual según el territorio. Bueno, es que además la racionalidad de mercado nos lleva a que, bueno, mire usted, si es que la educación, la sanidad, esto, a lo mejor hemos hecho la implantación de un Estado de las autonomías de una forma pues torpe, ¿no? Y ahora estamos pagando esa consecuencia. Yo venía de clase de enseñarles a la gente la diferencia entre el diseño funcional de producto, de programas y matricial. Y entonces, claro, es el problema de la economía de medio, de los costes de oportunidad, de todas las cosas. Si yo tengo 17 organizaciones con 17, ya no es la parte de las unidades de negocio, está la parte de todo el área de las consejerías de sanidad. Es que 17 consejerías de sanidad son caras. Recorten ustedes ahí, venga, tiren a la calle. Voten, como dicen estos, voten a ustedes a esta gente. No, claro, habrá que replantear con seriedad y paciencia. Muy bien. Ahí hay una pregunta ahí atrás. Sí. Perdón, no quiero, es muy tarde. Soy José Luis Cayuela, soy consejero delegado de Tabarca Technologies. Es una compañía que está desarrollando herramientas para mejorar la gestión de la investigación con el apoyo de Madrid Network. Entonces, mi última pregunta es, cuando se relaciona investigación con docencia y con asistencia, ¿qué implicaciones tiene en el modelo de eficiencia de los sistemas de salud el cómo se gestiona la investigación, ¿no? Que yo creo que está sufriendo significativamente en este tiempo? ¿Alguien en concreto? No, cualquiera de la mesa. Voluntario. Bueno, realmente en los tiempos que corren siempre hay que hacer esa reflexión. Yo te puedo explicar mi percepción. Probablemente, como decíamos antes, cuando estás aplicando medidas duras a corto plazo, lo que más tienes que mirar es un poquito al horizonte. Qué efecto va a tener a largo plazo y cuál va a ser el sistema de salud que quieres hacia el futuro. Desde mi punto de vista, un sistema de salud que no investiga es un sistema de salud que no se actualiza, que no genera calidad, que no genera profesionales excelentes y, por lo tanto, deberíamos de ser capaces de no caer en la tentación de decir, bueno, pues como hay que recortar, recortamos toda la investigación o toda la docencia que nos genera productos sanitarios directos. Yo creo que eso sería un error. Ahora, también nos deben servir las crisis para quitar grasa también en ese ámbito y probablemente tengamos que ser mucho más rigurosos y más exigentes a la hora de evaluar proyectos que se llevan a cabo y repensarnos también un poquito cuáles son nuestras estrategias reales de investigación, qué queremos conseguir con la investigación, por qué en otros países el trasladar resultados de investigación al mercado es casi una obligación y en España parece que es como un lujo, una cosa rara que no se hace y de qué manera podemos evaluar los resultados de nuestra inversión en investigación y en conocimiento y en docencia, por supuesto, también. Eusebio, la última.
soy director del sector hospitalario del Grupo 11 y llevo pues todo lo que es la responsabilidad de las empresas de nuestro grupo para el sector hospitalario, con una doble función. Por un lado, dar a conocer pues todas nuestras empresas, y por otro lado, vigilar que todo lo que hacemos en el entorno sanitario con nuestras empresas llegue a buen término. Por otro lado, pues quiero agradecer a los gestores del Grupo Gertec el que hayan decidido pues elegir esta sede en uno de nuestros hoteles y poderles acoger aquí, que para nosotros es un placer. Por último, bueno, pues me ha permitido el estar aquí hoy, el saludar a buenos amigos de la sanidad que conozco desde hace más de 20 años, con los cuales he emprendido proyectos empresariales de confianza y que han dado un fruto extraordinario y que han permitido, dentro de un marco siempre administrativo y técnico como debe ser, pues crear cientos de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Nuestro grupo empresarial pues, es grande, estamos hablando de 130.000 personas dentro del Grupo 11, y hay empresas tan conocidas como Flisa, que son lavanderías industriales, o Galenas, que son tiendas de conveniencia, cuyo consejero delegado también nos acompaña, que está sentado ahí al lado de José Soto. Bueno, por mi parte nada más, agradecer la presencia, la elección de la sede, y le paso la palabra a John Cortina, que es el consejero delegado de los hoteles Confortel. Hola. Muchas gracias Eusebio, y muchas gracias a todos vosotros y a Gertec por, lo primero, haber pasado este día con nosotros en nuestras instalaciones y por habernos dado la oportunidad de conoceros y de presentarnos también. Somos Confortel, como decía Eusebio, somos la compañía hotelera de la 11 y somos una compañía hotelera mediana con implantación en los principales destinos turísticos y ciudades del país. Estamos así como en Madrid, estamos en Valencia, estamos en Barcelona, y somos una compañía, como digo, mediana, pero que nos gusta hacer bien las cosas. Creemos que tenemos los mejores equipos en este momento de nuestro sector, y desde luego estamos encantados de que nos hayáis dado la oportunidad de conoceros durante esta jornada y de poder acercarnos a vosotros, porque desde hace algún tiempo estamos haciendo una apuesta decidida en nuestra compañía por el sector sanitario y por el sector hospitalario. Así hemos cerrado ya algunos convenios de colaboración con algunas organizaciones sectoriales, como pueden ser ANDE o EPES, Joseba, o SEDISA. No me quiero enrollar porque sé que habéis tenido un día muy intenso. Espero que hayáis disfrutado de nuestras instalaciones y que hayáis estado a gusto. Espero que disfrutéis el cóctel que viene a continuación, y sobre todo lo que espero es volver a veros por nuestras instalaciones. Muchas gracias. Bueno, pues entonces mañana a las 9 comenzará la 10ª jornada del Club Gertec. Nos vemos mañana. Adiós.